Bienvenidos a este espacio de serenidad y descanso. Hoy quiero acompañarte en un viaje hacia la calma. A través de dos historias especialmente creadas para ayudarte a relajar tu mente y cuerpo, podrás soltar las preocupaciones del día y alcanzar un sueño profundo y reparador. A lo largo de estos cuentos, sonidos suaves y una música tranquila te envolverán, creando el ambiente ideal para que el estrés se disuelva y te sientas cada vez más ligero. Vamos a ir apagando esa mente activa para que poco a poco, la paz tome su lugar. Encuentra un lugar cómodo, cierra los ojos y simplemente deja que mi voz te guíe. Respira profundamente y siente cómo tu cuerpo se va relajando más con cada exhalación. Pronto te encontrarás completamente inmerso en un sueño profundo, rodeado de calma y serenidad. La casa embrujada de los Stevenson. En un vecindario tranquilo de una pequeña ciudad en el corazón de Estados Unidos, vivía la familia Stevenson. Cada año, cuando las hojas de los árboles comenzaban a teñirse de tonos dorados, naranjas y rojos, y el aire se volvía más fresco, los Stevenson iniciaban una tradición que les llenaba de emoción y alegría: la decoración de su casa para Halloween. Pero no era ninguna decoración, no. La casa de los Stevenson era famosa en todo el vecindario por ser la más espectacular, la que todos los niños esperaban ver con ansias mientras se acercaba la noche de brujas. El proceso comenzó el primer día de octubre, cuando toda la familia, formada por los padres, Tom y Lisa, y sus dos hijos, Emily y Jack, se reunieron alrededor de la mesa del comedor para planificar los detalles. Lisa, una artista con un talento innato para el diseño, era la mente maestra detrás del concepto visual. Tom, ingeniero de profesión, aportó su destreza técnica para que las ideas más salvajes de su esposa se hicieran realidad. Y Emily y Jack, de 12 y 9 años respectivamente, siempre añadían un toque extra de diversión y creatividad. Ese año, la familia decidió que el tema sería una mezcla entre lo macabro y lo mágico. La casa se transformaría en un antiguo cementerio embrujado, pero con ciertos toques de misterio y encanto que harían que los visitantes sintieran un escalofrío, pero también algo de asombro. La primera parte de la decoración siempre comenzaba con las ventanas. Lisa tenía una colección de cortinas de encaje negro que sacaba exclusivamente para la temporada de Halloween. El encaje, delicado pero algo siniestro, dejaba que la luz interior brillara a través de patrones oscuros, creando un ambiente de penumbra que ya desde afuera sugería que algo sobrenatural acechaba en el interior. Pero este año, Jack había sugerido agregar sombras recortadas de figuras fantasmales que se pegarían en las ventanas, de modo que desde la calle pareciera que espectros inquietos rondaban la casa. Su padre, como buen ingeniero, ideó un sistema para que las figuras pudieran moverse ligeramente con la brisa, haciendo que los fantasmas dieran la impresión de flotar y desvanecerse. Luego vino el porche, una pieza clave en la decoración de Halloween en cualquier casa estadounidense. La familia Stevenson tenía un porche amplio, con un techo que sostenían dos gruesas columnas. El primer paso fue envolver esas columnas con redes de arañas falsas, cuidadosamente distribuidas para que no parecieran demasiado ordenadas. Emily y Jack, con gran entusiasmo, ayudaron a colocar arañas de todos los tamaños entre las redes, algunas tan grandes como la mano de un adulto y otras tan pequeñas que parecían desaparecer en la maraña de hilos. Encima de la puerta principal colgando un letrero hecho a mano por Emily que decía "Bienvenidos al más allá", escrito en una tipografía gótica y adornado con calaveras pequeñas que parecían mirar fijamente a todo el que pasara. Sin embargo, lo que más destacaba en el porche era la figura del guardián del cementerio, una escultura de tamaño real que Tom había diseñado con cartón,
madera y tela. Era un esqueleto vestido con una larga capa negra y una capucha que le ocultaba parcialmente el rostro. En su mano esquelética sostenía una linterna antigua que, cuando se encendía al anochecer, lanzaba una luz parpadeante y sombría, como si fuera una llama en constante lucha contra el viento. Pero la decoración no se limitaba solo al porche. El jardín delantero era el verdadero centro de atención. Allí, la familia construyó un pequeño cementerio, que este año era más detallado que nunca. Con lápidas hechas de espuma tallada, pintadas para que parecieran viejas y cubiertas de musgo, crearon un campo donde los muertos parecían haber sido olvidados durante siglos. Jack, fascinado por las historias de terror, había sugerido añadir nombres espeluznantes a cada lápida, como Sir Mordaunt, el sin rostro o Lady Greed, la que nunca descansa. Lisa, siempre atenta a los detalles, pintó pequeñas grietas y manchas para que las lápidas lucieran aún más realistas, mientras que Tom instaló un sistema de luces LED que, al caer la noche, iluminaba suavemente el cementerio, dándole un brillo espectral que resultaba cautivador y aterrador a partes iguales. En el centro del jardín colocó en su pieza más espectacular una tumba abierta. La tierra alrededor parecía recién removida, y de la tumba salían dos manos esqueléticas que se aferraban al borde, como si un cadáver estuviera a punto de resucitar. Esta fue idea de Amelie, quien siempre encontró la manera de agregar un toque inesperado y espeluznante a cada decoración. Al lado de la tumba, Jack y Tom instalaron una máquina de humo, que se encendería en la noche, llenando el aire de una niebla densa y misteriosa que se arremolinaba alrededor de las lápidas y las manos esqueléticas. Para complementar el ambiente, en los árboles que rodeaban el jardín colgaron pequeñas luces naranjas y moradas que titilaban como si fueran luciérnagas fantasmales. Entre las ramas también colocaron murciélagos de plástico y cuervos de peluche que parecían vigilar el cementerio desde las alturas. Y no podía faltar las calabazas. Este año, la familia había esculpido 6 calabazas, cada una con un rostro diferente. Algunas reían de manera macabra, otras mostraban expresiones horrorizadas, y una, la favorita de Amelie, tenía un diseño complejo de una bruja volando en su escoba frente a una luna llena. El toque final fue la música. Tom, amante de la tecnología, había instalado discretamente pequeños altavoces a lo largo del jardín. Desde ellos, durante las noches previas a Halloween, se escuchaban sonidos tenebrosos, el ulular de los búhos, crujidos de ramas, puertas chirriantes y, de vez en cuando, el eco distante de una risa malévola. Todo esto contribuía a crear una atmósfera tan envolvente que los transeúntes sintieron un escalofrío recorrerles la espalda al pasar frente a la casa. Finalmente, llegó la noche de Halloween. El vecindario estaba lleno de niños corriendo por las calles, disfrazados de brujas, vampiros, superhéroes y monstruos. Pero todos sabían que la casa de los Stevenson era la parada obligatoria. Amelie y Jack, disfrazados de un fantasma y un zombie, repartían caramelos desde el porche, mientras Lisa, vestida como una elegante bruja, se aseguraba de que el espectáculo funcionara a la perfección. El momento más esperado llegó cuando, al anochecer, Tom activó el sistema de luces y humo. De repente, el cementerio frente a la casa cobró vida. La niebla comenzó a deslizarse por el suelo, iluminada por el suave resplandor de las luces LED, mientras las sombras de los fantasmas en las ventanas se movían inquietas. Los niños que se acercaban se quedaban asombrados, algunos con la boca abierta, mientras otros reían nerviosos al ver las manos esqueléticas que parecían surgir de la tumba. Para la familia Stevenson,
Halloween no era solo una festividad más. Era una oportunidad para compartir con el vecindario su amor por el misterio, el arte y la diversión. Año tras año, su casa se convertía en un lugar donde la imaginación cobraba vida, donde lo aterrador y lo hermoso se entrelazaban, y donde cada persona que pasaba por allí, sin importar su edad, podía experimentar, aunque solo fuera por un momento, la magia de Halloween en su máxima expresión. La flor del desierto. Había una vez un lugar en la tierra donde el viento arrastraba arenas doradas hasta perderse en el horizonte, el gran desierto de Aurán. Un lugar árido y seco donde la vida parecía imposible. Sin embargo, una antigua leyenda contaba que en algún rincón olvidado del desierto, florecía una flor de un poder inconmensurable, la flor de luz. Quien la encontrara, según se decía, recibiría sabiduría y prosperidad para toda su vida. Las personas hablaban de ella, soñaban con encontrarla, pero muchos pensaban que no era más que un mito, una historia para entretener a los niños. Sin embargo, Selim, un joven pastor, creyó profundamente en aquella leyenda. Él no era el más fuerte ni el más sabio de su pueblo, pero tenía algo que pocos poseían, una fe inquebrantable en que la flor de luz existía y que, con esfuerzo, podría encontrarla. Una mañana, Selim decidió partir en busca de la flor. ¿Qué te hace pensar que tú, un simple pastor, la encontrarás?, le decían los ancianos del pueblo. Muchos lo han intentado antes que tú y han regresado con las manos vacías, o no han regresado en absoluto. Pero Selim sonreía y respondía, si la flor de luz existe, entonces alguien debe prepararse para encontrarla. Con un pequeño saco de provisiones y su bastón, comenzó su largo viaje. Caminó durante días y noches, enfrentándose a tormentas de arena, el calor abrasador y el frío de la noche. A cada paso, en lugar de rendirse, pensaba, ¿qué puedo hacer para que la flor quiera revelarse ante mí? ¿Cómo puedo merecer su presencia? Una tarde, mientras descansaba bajo la sombra de una gran roca, Selim observó el desierto con atención. De pronto, algo le llamó la atención. En medio de la vasta extensión de arena, notó un pequeño valle donde había algo de vegetación, unas pocas hierbas secas que luchaban por sobrevivir. Si hay vida aquí, hay agua, pensó Selim. Se acercó al lugar y, efectivamente, tras remover la arena con sus manos, encontró un pequeño manantial subterráneo. Con paciencia y esfuerzo, Selim construyó un pequeño canal para que el agua fluya con más libertad. Sabía que si creaba las condiciones adecuadas, la vida podría florecer en aquel paraje olvidado. Regresó cada día para cuidar el manantial, protegerlo de la arena y vigilar el crecimiento de las plantas. Pasaron semanas, meses incluso, y mientras tanto, el pequeño oasis que Selim había creado comenzó a florecer. Pequeñas flores silvestres brotaron de la tierra fértil, y el agua atrajo a pájaros y animales que antes habían evitado la zona. El lugar que una vez fue árido ahora estaba lleno de vida. Una mañana, al regresar al oasis, Selim encontró, en medio de todas las flores, una flor diferente a las demás. Su tallo era alto y esbelto, sus pétalos irradiaban una luz suave y cálida. Era la flor de luz. Selim se mostró entusiasmado, sabiendo que no había sido la suerte la que lo había guiado hasta allí. Había sido su determinación, su capacidad de ver lo que otros no veían, y su esfuerzo constante por crear las condiciones adecuadas para que la flor floreciera. La flor de luz no era un mito, pero tampoco era un regalo para aquellos que solo esperaban.
Era el resultado de un trabajo dedicado, de una visión clara y de la persistencia en medio de la adversidad. Selim regresó a su pueblo, no solo con la flor, sino con la certeza de que la verdadera magia no radica en los objetos que encontramos, sino en lo que hacemos para crear las oportunidades en nuestras vidas. Al igual que en la fábula de la buena suerte, esta historia nos enseña que el éxito y la prosperidad no llegan de la nada. No basta con esperar pasivamente a que las oportunidades aparezcan, debemos crear el terreno propicio para que esas oportunidades florezcan. Selim no solo buscaba la flor de luz, sino que entendió que, para encontrarla, tenía que transformar el entorno, cuidar el proceso y mantener una actitud positiva frente a los obstáculos.